Muy buenas tardes, amados hermanos, todo aquel que me escucha en esta hora. Que el Señor les bendiga poderosamente y que la mano de Dios esté siempre sobre usted, sobre su familia, sobre todos aquellos que le rodean. El Señor esté con ustedes. En esta hora, el Señor me ha dado la misión de poder compartir un mensaje para su vida. La verdad que siempre, uno cuando ora, cuando a uno le toca la palabra, le pide al Señor que le hable a uno primero. Y la verdad que siempre ha sido así. El Señor tiene mucha misericordia de cada uno de nosotros. Y es por eso que en esta hora me atrevo a exhortar esta palabra que ha sido de gran bendición para mi vida. Y espero que sea de bendición para su vida también. Que el Señor les bendiga. Vuelvo a repetir, donde ustedes estén, que el Señor abra su corazón en esta hora, nos abra el entendimiento y nos dé la sabiduría que viene desde lo alto. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos, y para poder exhortar este mensaje, le voy a pedir que usted me acompañe en su hogar en una oración. En la oración para que el Señor me acompañe, me dé la fortaleza, el entendimiento de la palabra que vamos a predicar ahora. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora le doy muchas gracias, Señor, por este momento tan especial que usted me da para compartir su mensaje. Le doy gracias, Señor, porque puedo estar en la tranquilidad de mi hogar y poder decir, Ebenecer, porque hasta aquí su mano poderosa ha estado conmigo. Gracias, Señor, y le pido que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que están escuchando en esta hora, que usted, Señor, bendiga su hogar, que multiplique sus despensas, que donde ellos estén, Señor, sean bendecidos por usted. Su manto, su cobertura, Dios mío, esté sobre sus vidas. Damos gracias, Señor, en esta hora, porque usted nos tiene con salud, con vida, y damos gracias, Padre, porque somos sus hijos. Gracias, Padre, porque nos ha dado ese gran privilegio de ser hijos suyos. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este momento tan especial. La palabra que se va a exhortar en este momento está en Gálatas 4:7. 4:7, Gálatas 4:7. Y dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una hermosa palabra, la vuelvo a leer. Así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas, ese día glorioso en que el Señor tuvo misericordia de nosotros, ese día glorioso que el Señor nos escogió, ese día glorioso en que el Señor nos llamó para formar parte del cuerpo de Cristo, ese día especial, nosotros podemos sentir algo muy hermoso en nuestro ser, y tal como dice aquí, que ya no somos esclavos. Nosotros al aceptar a Cristo y en el caminar, cada vez entendemos más esta palabra de que ya no somos esclavos. Después de mucho tiempo, uno viene a entender y mira hacia atrás la vida que uno llevaba sin Cristo y mira en el momento que está viviendo y en el momento que va a vivir, ¿cierto? Cómo Cristo ha hecho una transformación tan grande en nuestras vidas. Cristo ha estado siempre con nosotros. Y cuando uno mira hacia atrás y ve las cosas que hacía antes, y uno las ve tan lejanas ahora, tan lejano todo aquello que practicaba uno en esos tiempos. Y la verdad, ya no somos esclavos. La palabra esclavo, ¿qué significa? Yo la he extraído del diccionario y dice persona que carece de libertad y derechos propios, por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueño y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Eso éramos antes nosotros. Nosotros no teníamos o carecíamos de esta libertad y no teníamos derechos propios, sino que nuestros derechos estaban, ¿cierto?,
dominados por otra persona. Si nosotros trasladamos este mensaje, ¿cierto? Esta definición, nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de otra persona que nosotros sabemos quién es. Y la verdad, que nosotros cuando conocimos a Cristo, cada uno, ¿cierto?, puede examinar su vida y puede decir que el Señor me sacó de esta esclavitud. Hay muchos que fueron sacados de la esclavitud con cosas tan comunes en la vida, por ejemplo el juego, la persona que es ludópata, aquella persona, ¿cierto?, que siempre está ahí en el juego, pensando en el juego, siempre gasta todo lo que tiene, pierde todo el dinero, pero sigue pensando en jugar. Eres esclavo de los juegos, esclavos de cualquier vicio, esclavo de la droga, esclavo de llámese alcohol, tabaco, pasta base, cocaína, esclavo de la pornografía, de lo que nuestros ojos veían, esclavos del dinero. Muchas personas decían, y yo me acuerdo siempre que metían la mano al bolsillo y decían, este es mi Dios. Para ellos el dinero, ¿cierto?, era su Dios. Y algo tan común y que sucede en muchos países del mundo, esclavos del trabajo. Personas que siempre, trabajólicas, siempre en su trabajo, dejando todo de lado por su trabajo. Aquellas personas que dicen, yo estoy 24/7, pero resulta que ese 24/7 lo otorga su trabajo, pero no lo otorga en una vida, ¿cierto?, de familia, en un acercamiento a su esposa, en un acercamiento a sus hijos. Su vida se transforma siempre en lo laboral. Nosotros, usted puede examinar su vida y decir de qué éramos esclavos. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando recibimos esa gloriosa invitación, nuestra vida cambió en 180 grados. 180 grados, hermano. Si uno piensa y mira hacia atrás en todo lo que era antes, en todo lo que uno hacía, en lo que uno compartía, en las amistades que uno tenía, la verdad que ahora uno comprende tantas cosas. Lo equivocado que estábamos en esa vida. Pero el Señor tuvo misericordia. Y dice la palabra, ¿cierto?, que leíamos en Gálatas, de que ya, ¿cierto?, no somos esclavos, sino también herederos de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos que tener siempre claro que tenemos privilegios. Acá dice que somos herederos. Herederos. Tenemos una herencia grande en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción de herederos de nuestro Padre Eterno. Todas sus riquezas nos pertenecen. Si nosotros verdaderamente creyéramos que lo que es ser un hijo de Dios, ya no somos esclavos, ya no somos siervos, sino que somos herederos de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos comparamos con nuestro Padre terrenal, nosotros como hijos íbamos a nuestro Padre, teníamos libre acceso a ir a nuestro Padre, teníamos la confianza de entrar al hogar, de ir a las piezas, de compartir, abrir el refrigerador, comer. La verdad que teníamos todo este privilegio porque nuestro Padre, ¿cierto?, nos daba toda esa confianza, todo ese amor, y que y nosotros sabíamos que todo lo que había ahí nos pertenecía a nosotros. Es así cuando nosotros conocemos a nuestro Padre también. Y tener esa convicción. Ahora, si usted ha tenido otra transformación, es decir, usted ha tenido, por ejemplo, no un buen padre, a lo mejor tuvo un padre castigador, a lo mejor tuvo un padre alcohólico, a lo mejor tuvo un padre que le hizo daño, pero cuando Dios nos toma, Él ahora es nuestro Padre. Él no nos falla. Él siempre va a estar con nosotros. Siempre como Padre, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esa visión de que nosotros, como hijos, tenemos libre acceso al Padre. Nosotros tenemos una parábola muy hermosa
que es la parábola del hijo pródigo. Un padre con dos hijos. Todos conocemos esto. Todos conocemos esta parábola, la hemos visto en muchas películas, pero aquí hay algo, dos hijos. Uno va y le dice, padre, necesito que me des la mitad de la herencia porque yo la necesito ahora y me voy a ir de tu lado. El padre le da la mitad de la herencia, reparte la herencia. Él sabía que tenía un padre y sabía que lo que tenía a él le pertenecía. La condición del otro hermano que queda, él siempre vivió una condición de siervo. Él siempre sabía, o sea, él siempre trabajó y trabajó y trabajó. Él nunca entendió que tenía a su padre y todo lo que tenía el padre a él le pertenecía. Pero él vivió una condición de siervo, que es peor. Cuando el hijo vuelve, el padre lo recibe. Vuelvo a repetir, hemos conocido esta historia. Pero cuando el hijo mayor vuelve y ve de que hay fiestas y todo, él a quién le pregunta. No tiene ese libre acceso al padre, sino que le pregunta a un criado. Y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Acá dice, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Entonces ahí le dice el criado lo que había pasado. Y a él le da mucha rabia. Más él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa condición era la que tenía él, porque si él se hubiese sabido de que él es hijo, todo lo que tenía el padre era de él, pero él nunca vivió esa condición, sino que siempre vivió como siervo. Nosotros, en estos momentos, hermanos, y podemos entender bien de que somos hijos de un Padre que lo tiene todo. Y tenemos que vivir en esa condición de hijo y no de siervo. Somos hijos y coherederos de todo lo que tiene nuestro Padre eterno. En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted le recibió? ¿Usted le recibió un día? ¿Le aceptó como su Salvador? ¿Cierto? ¿Creyó en su nombre? Por lo tanto, le dio la potestad a usted de ser hijo de Dios. Somos hijos. Tenemos privilegios, hermanos, que otros no tienen. Si realmente entendiéramos que somos hijos del Padre y entendiéramos que nosotros somos hijos, ¿cierto? Que tenemos acceso directo al Padre. Que podemos ir a Él, ¿cierto? ¿Y a través de qué? De la oración. Podemos orar y el Señor nos recompensa. Lo que le pedimos al Padre, Él lo hará. Si no lo hace en ese momento, perseveraremos en la oración. Pero nuestro Padre lo va a escuchar. Si tenemos esa fe, sabemos que nuestro Padre nos va a conceder nuestra oración. Que tenemos todas las riquezas que tiene el Padre. Y lo más importante, que tenemos el amor de nuestro Padre terrenal. Él nos ama y nos ama intensamente. Él es inconmovible. Si Él un día lo aceptó como su hijo, siempre lo va a proteger. Donde estemos y en el lugar en que nos podamos encontrar, siempre vamos a ser hijos de nuestro Padre terrenal. Y Él nunca nos va a desamparar. Él siempre va a estar con nosotros. Podemos pecar muchas veces, ¿cierto? Como pecó también el rey David y muchos siervos más que podemos leer en la Biblia, muchos hijos suyos, pero teniendo la condición de que podemos pecar muchas veces, pero podemos ir al Padre y el Padre nos va a perdonar y el Padre va a estar siempre con nosotros, porque nos ama, porque nos quiere, porque Él es inconmovible. Y si a usted se aceptó como hijo, usted siempre va a ser y va a tener la condición de hijo. Pero todo esto, hermanos, tal como uno a veces lo ve, a veces uno se queda con los privilegios, a veces uno se queda con las bendiciones de ser hijo, pero nosotros también tenemos que hacer muchas cosas como hijo. Un hijo tiene que agradar al Padre. Un hijo tiene que estar ahí siempre haciendo lo posible
por agradar a este Padre eterno y ser obediente para con Él. Nosotros tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas para crecer. Porque nosotros solamente, no todo el tiempo vamos a ser hijos pequeñitos. Tenemos que ir creciendo en madurez. Tenemos que ir creciendo en carácter. Tenemos que ir formando nuestra personalidad. Tenemos que ir formando nuestro perfil. Tenemos que conocer hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro propósito? Y para eso, dice el Señor que tenemos que purificarnos. La palabra del Señor dice también ahí, en 1 de Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos purificarnos, hermanos. Cada día debemos doblar nuestras rodillas. Cada día debemos orar, clamar al Señor. Cada día debemos exhortar su palabra. Si usted tiene 1 año en el Evangelio, si usted tiene 5, 10 años, tiene conocimiento de esta palabra. Por lo tanto, nos hacemos responsables de la palabra. Y la palabra tenemos que compartirla. La palabra tenemos que exhortarla. La palabra tenemos que predicarla. La palabra tenemos que decirle a los demás este privilegio tan grande de lo que es ser hijo de Dios. ¿En qué consiste la purificación? También he podido extraer esta definición. Dice, la purificación es la eliminación de las impurezas o imperfecciones de una cosa material o inmaterial. Es eliminar las imperfecciones y las impurezas. Es eliminar aquello que a mí me ataba antes al pecado. Es eliminar todo aquello que en mi vida me aparta del Señor. Tantas cosas que nosotros sabemos que son malas, pero a veces las hacemos igual. Y eso nos aparta del Señor. Y a veces nos da mucha tristeza, porque volvemos a caer a veces en este pecado. Volvemos a caer a veces con estas imperfecciones, con estas impurezas a nuestra vida, vuelven a estar de nuevo en nuestras vidas. Pero ahí estamos. Sabemos que si nosotros oramos y pedimos perdón de corazón, el Señor nuevamente nos toma, porque somos sus hijos, y el Señor nos perdona. Así es que tengamos siempre esto en nuestras mentes, que si nosotros queremos todos estos privilegios, debemos siempre estar orando para que el Señor saque todas estas impurezas. Vivimos en un mundo de pecado, vivimos en contacto en el trabajo, vivimos en contacto en la población, con nuestros vecinos, con todo, y siempre, a veces cuando estamos conversando, hay impurezas que van cayendo en nuestra vida. Y a veces compartimos estas impurezas, a veces damos opiniones de estas impurezas. Quiera el Señor que tenga misericordia con nuestra vida y podamos siempre sacar estas impurezas de nuestro corazón. Porque si nosotros, tal como dice la palabra, ¿cierto? Y todo aquel que tiene esta esperanza de ser hijo de Dios, de tener esta salvación tan grande, esta herencia tan grande en nuestras vidas, dice, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros tenemos una meta, que es nuestro Señor. Le conocemos a través de su palabra. Conocemos la pureza del Señor y nosotros tenemos que llegar a ser puros también. ¿Y cómo se consigue esto? A través de la oración, a través de los cánticos, a través de la palabra. Tantas cosas que llegan a nuestras vidas y que nos ayudan a sacar todas estas impurezas. Yo a veces cuando leí esta palabra me acordaba de un experimento que hacíamos nosotros en la universidad que se llamaba la electrólisis. La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. La electrólisis es una fuente de energía eléctrica, salen 2 electrodos, ¿cierto? El ánodo y el cátodo, el positivo y el negativo, y se conectaban en 2 placas, ¿cierto? En 2 plaquitas, y se metía en un líquido. Se hacía funcionar esta energía y comenzaban las partículas, ¿cierto? A ir de un lugar a otro. Y lograban separar a veces muchas sustancias. Las separaban. Por ejemplo, lo más común era el NaCl, que se lee químicamente como el cloruro de sodio, más conocida como la sal. También este proceso, la electrólisis, lograba separar el sodio del cloro. También el agua. El agua, con este proceso de la electrólisis, lograba separar el oxígeno del hidrógeno.
Entonces, esta separación, esta electrólisis también a mí me llevaba a mi vida, que esta fuente de energía es la fuente del Señor, que me ayuda a mí, por este proceso, ¿cierto?, a separar lo que no me conviene de mi vida, como la electrólisis, ¿cierto?, como lo que no me conviene es sacado de mi vida y me va dejando lo que realmente es de beneficio. Que el Señor, hermano, nos ayude siempre a que tengamos siempre presente que somos hijos y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Hijos del Padre, que tenemos privilegios, pero también tenemos deberes. Y a veces nos olvida los deberes. Queremos solamente los privilegios. Porque este mundo en que vivimos quieren solamente los deberes. ¿Ya? O sea, quieren solamente los privilegios, pero no los deberes. Que la irresponsabilidad hoy en día abunda. Porque si usted le pregunta a cualquiera joven, ellos quieren trabajar poquito pero con harta plata. Ellos solamente activan sus deberes, pero no sus derechos. Yo como profesor muchas veces les hablo a los alumnos. Ustedes tienen solamente claritos sus deberes, pero no tienen claros sus derechos. Así es que en esta hora, hermanos, nosotros tenemos que tener siempre claro que como hijos de Dios tenemos libre acceso al Padre, que tenemos todas sus riquezas, que tenemos todo su amor, y lo más grande que nos ha entregado el Padre a nosotros es su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo, que está en cada uno de ustedes. El día que recibió al Señor en su vida, recibió este galardón tan grande, que es el Espíritu Santo mismo de Dios, que gobierna su vida, que lo orienta, que lo guía y que lo lleva a todo lugar. Todos estos privilegios puede tener usted, amado hermano, todo aquel que me escucha. Todos estos privilegios los puede tener usted si usted acepta a Cristo y lo hace como su Salvador personal. Va a tener todos estos privilegios. Todo esto es suyo. Pero también tenemos nuestros deberes. Y que el Señor, ¿cierto?, nos manda a través de la oración, como decía delante, de la palabra, de la lectura, ¿cierto?, de escuchar predicaciones, de escuchar consejos, sabiduría de aquel que la tiene, ¿cierto?, y poder entender de que nosotros cada día debemos sacar toda impureza de nuestras vidas. Limpiarnos cada día para no apartarnos del Señor. Quiere el Señor tenga misericordia de nosotros, que nunca olvidemos esto, que tenemos como hijos privilegios, pero también tenemos deberes. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida y mi alma se alegra mucho de poder predicar y que el Señor me hace entender, porque muchas veces uno vive como esclavo, vive como criado dentro de este caminar en Cristo. A veces uno vive como esclavo en la iglesia, pero no tenemos claro de que uno debe entender de que somos hijos del Padre. Y como hijos del Padre tenemos todo lo que acabamos de explicar. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y bueno, y el Señor nos acompañe y siga estando siempre juntos en estos momentos tan difíciles de la vida que estamos. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por todo. Amén y amén.
Thank